Un gusto, Alberto, conocerte, El gusto mucho es mío, gusto. doctora. ¿Mm? Ya nos conocíamos, parece, pero ahora nos conoceremos un poquito más. He leído algunos artículos suyos, doctora. Sí, qué rico, bueno, gracias, qué rico. Qué bueno que ya nos miremos, ahora nos miramos. ¿Eh? Un gusto. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola Estelita, muy bien aquí, Qué, uniéndome gu- para qué, gu- escucharlas. qué gusto verte, qué gusto, qué gusto. Igualmente. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, todas. Hola Estela, bien. Qué ¿Tú cómo estás? gusto verte, sí, nos habíamos mirado, ¿verdad? Ya, Sí, qué rico. nos miramos hace algunas semanas. Sí, es cierto, Sí, es cierto. Bueno, muy bien, bienvenida. Se te ve muy, muy bien con ese fondo naranja. sí. Terracota, terracota, muy linda. Terracota, gracias. Muchas gracias a vos. ¿Podrán poner imagen, por favor, para saber que estamos, quiénes están? Mm, Hola Paola, ¿cómo estás, querida? Qué gusto verte. Hola Estela, buenas tardes. Qué rico, Igualmente, qué rico, qué rico. ¿Ah? Hola gracias. Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián Gauta o Gouta, ¿cómo es ese apellido? Ah, se cayó. No lo veo. No te veo, no te veo. A ver. Se cayó, ¿verdad? Mm, ya. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, doctora, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, qué gusto saludarles y mirarnos. Un Claro, honor, un honor. y viceversa, y viceversa. Bueno, muy bien. ¿Y quién está? Paulita, ¿podrás cerrar tu micro? Ah, está. Bueno, hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar acá. Qué bueno, bienvenida. Muchas gracias. Acá se apareció de nuevo Sebastián, que está con frío. ¿De dónde nos Sí. habla Sebastián? Hola maestra, muy buenas noches para usted y para todos los compañeros y compañeras, saludándoles desde la fría ciudad de Bogotá. Ah, claro, que sí, pues está muy abrigadito, dije. Sí, muy contento de estar en este espacio con ustedes y poder escuchar un poco de la propuesta de formación del IPECAL. Claro, qué rico, bienvenido, Gracias. bienvenido. Hola Cristel, ¿cómo estás? No te escuchamos, no te escuchamos. Qué raro. Quizás tenés que salir y volver a entrar. Mm. Hola José Octavio, ¿cómo estás? Caminando y sembrando, decimos acá en el IPECAL. Hola, hola, Caminando. buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo en orden. Y escuchando la plática. Qué bueno. Ok, ok. ¿De dónde nos hablas? Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Oh, qué rico, ya tenemos 2 o 3 de Tuxtla. Qué gusto, bienvenido, bienvenido. Mm. Un abrazo. Bueno, ok, muy bien. ¿Quién más está por aquí? Si pueden poner imagen, porque sí, para nosotros da sensación de presencia, es muy importante poner imagen. Con esto que si no aparecen así, da una sensación poco agradable cuando aparecen. Hola Sandrita, ¿cómo estás, querida? Ok, entonces sí les Buenas agradezco. tardes a todos. Buenas tardes, doctora Estela. Gracias, querida. Así que les agradezco que pongan imagen, ¿sí? Todos, porque es que si no me cuesta como hablarla. Hola, Auri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas, a todos. Ah, qué rico verte. Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola, doctora Estela, buenas tardes a todos y a todas. Voy llegando, caminando del trabajo a la casa. Ah, muy bien. Entonces, Muy bien. también vengo de Bogotá, estoy en Bogotá, Colombia, Ah, como el otro compañero y también muy atento a escuchar
la propuesta de IPECAL. Muchas gracias. Ok, qué bueno, Germán. Mucho gusto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos, les voy a seguir pidiendo todo el tiempo que pongan imagen, porque sí es importante para poder mirarnos un poquito mejor. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Profesora Estela, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿De dónde nos hablas, Giovanni? De Bogotá también, como Sebastián, aquí en el frío de la ciudad. Sí. Y Germán también acá en Bogotá, con mucha emoción de iniciar y de conocer. Creo que es una propuesta maravillosa y bueno, a ver cómo empezamos este caminar, como se dice en el IPECAL. Entonces, atentos a escuchar, y a reconocer dónde vamos a empezar el camino. Qué lindo, qué rico escucharte, Giovanni. Bueno, y acá veo que hay un compañero egresado de IPECAL que se llama Ángel Estrada Beltrán. ¿Cómo estás, Ángel? Es que como no está puesta la imagen, no sé si están o solo está él. Bueno, ya nos dirán si estás. Hola, Hola, acá está Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? No te escuchamos. Tu micro, por favor, tu micro. Tu micro está cerrado. Pero qué rico verte, Ángel. Hacía bastante que no nos mirábamos. Igual, doctora, un placer saludarla. Qué rico, qué bueno. Bienvenido. ¿Ah? Acá está. Gracias. Un gusto. Y Luis Rodolfo también está, Luis Rodolfo Monreal, qué rico saludarte. Hola, ¿cómo estás, Luis Rodolfo? Hola, buenas tardes, doctora, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Qué rico que estés aquí con nosotros. Bueno, hola Blanca, ¿cómo estás, Blanca? Hola, muy buenas tardes, doctora. Aquí saludándolos, un gusto. Buenas tardes a todos. ¿Y de dónde nos hablas, Blanquita? De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¡Uy, qué rico! Ya somos varios de Tuxtla. Eso me parece súper lindo, me parece genial. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Y también está Rosarito? No, Rosario Justo no, ¿sí? Bueno, ya nos iremos conociendo, reconociendo. Bueno, muy bien. Bienvenido. Me parece que quiere entrar Rosarito, no sé, que se ve una imagen ahí. Bueno, muy bien. Bueno, con los que nos conocemos, hola Liliana, ¿cómo estás? Qué gusto. Con los que nos conocemos, un abrazo enorme, con mucho cariño y con mucho, como decía uno de los poetas preferidos de Hugo Semmelmann, bien llegados. No solamente bienvenidos, sino bien llegados. Hola Andrea, ¿cómo estás, Andrea Molina? Hola doctora Estela, ¿cómo está? Qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola Rosarito. Bien, gracias. Un gusto. Buenas tardes, doctora. Pero qué gusto, Rosarito, también egresada de IPECAL. Me da gusto verla. También, Rosarito, que hacía mucho que no nos mirábamos. Ella también es egresada de IPECAL, ella vive en Guerrero, igual que Ángel Estrada. Así que bueno, tenemos variadito el panorama hoy. No sé a quién me falta saludar. Eleazar, hola, ¿cómo estás? Bueno, voy a seguir insistiendo en que pongan imagen. Hola, Fernando, ¿estás ahí, Fernando? Bueno, no sé si han entrado a las redes de IPECAL. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por esa compartencia maravillosa en las redes de IPECAL de tu película. Muchas gracias. Ya. A ustedes por tenerla en cuenta y ponerla en ese escenario. Sí, nos da tanta alegría, me dio mucha alegría, me conmovió cuando te empecé a escuchar y dijiste,
este es mi sueño, cayó un lagrimón. Bueno, muy Yo bien. espero que otros la vean y pues como recibir tus comentarios, reflexiones para seguir en. Claro. Va a ser una tarea para todos los círculos. Ajá. Bueno, para los que no nos conocemos, para quienes no han transitado el proceso de IPECAL, me gustaría contarles un poquito de lo que es este proyecto. Algunos de ustedes ya han escuchado, pero siempre es bonito volver a recordar que este no es solamente un posgrado preocupado, sí está preocupado por la credencialización, pero no es el objetivo único. A nosotros nos preocupa y nos ocupa formar pensadores críticos. Si hay algo, y bueno, Luis Rodolfo y hay algún otro compañero que está haciendo con nosotros el diplomado de geopolítica, ¿no? El pensamiento geopolítico en América Latina, podemos ir conversando de que hoy por hoy, lo revolucionario es pensar, aunque suene raro. Y cuando además decimos, a veces pensar críticamente, hola Luz, ¿cómo estás, querida? Hola Estelita, Qué rico compañeros de la verte. comunidad. Sí, Qué qué rico. lindo. Compañeros de la comunidad IPECAL, mucho gusto en conversar con ustedes, sentirlos desde la distancia. Estelita, qué alegría. Yo ahí, pegada al eje articulador de IPECAL. Sí, ella es muy amorosa siempre, Luz. Bueno, entonces quería contarles que el origen de este proyecto, se originó este proyecto con un grupo de profesores, de intelectuales reconocidos en América Latina, preocupados y ocupados, como decía recién, por no repetir historias. Unas historias que nos han lastimado mucho como países, como patria grande, como América Latina, ¿no? Entonces construimos este espacio, un espacio que sea accesible para todos, para desarrollar una apuesta de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, desde esa larga tradición de pensamiento crítico con pensadores como Husserl, como Dilthey, porque a veces uno habla de pensamiento crítico y parece que el pensamiento crítico surge en los últimos años, pero cuando hablamos de pensamiento crítico hermenéutico, hablamos de una larga tradición de pensamiento, de pensadores que fueron capaces de mirar el otro lado de la luna. ¿Ah? Porque cuando uno mira del otro lado de la luna, se encuentra con la sombra, y como decía Jung, encontrarse con la sombra siempre es muy desafiante. Pero entonces nos queda hacer como que no tenemos sombras, y sin embargo, eso es una opción, es un camino, no encontrarnos con nuestras propias sombras, pero un pensador crítico tiene que sí o sí pensarse en la luz y en las sombras. Y cuando digo sombras en América Latina, estoy hablando de ese gran proyecto civilizatorio, y así lo podemos llamar, civilizatorio, que es la colonialidad, pero no la colonialidad en estas cosas que se ponen de moda, ¿no? Colonialidad
decolonial, descolonial, o sea, hay toda una variedad de juegos de palabras alrededor de la colonialidad, sino, y que no está mal, no estoy descalificando, sino que para nosotros la colonialidad tiene que ver con el despojo del pensamiento. Y cuando digo el despojo del pensamiento, estoy hablando de que desde que dejamos de ser nosotros mismos, el orden dominante ha intentado constantemente convencernos de lo que no somos, y el sistema educativo ha sido la correa de transmisión de ese despojo del pensamiento propio. Y esto se liga profundamente con lo que entendemos que es epistemología, desde la perspectiva crítica, pero sobre todo desde la perspectiva de la epistemología de la conciencia histórica o el presente potencial, que es la puesta semelmaniana, ¿no? Porque para nosotros la epistemología es una relación de conocimiento. Nosotros venimos acostumbrados a una mirada de la epistemología como teoría del conocimiento. Pero nosotros vamos más allá de una teoría del conocimiento, porque la teoría del conocimiento, como ustedes saben, todo el pensar teórico, viene de una apuesta analítica moderna, ¿no? Entonces, este es el primer gran, digamos, diría el primer gran encuentro que tienen los estudiantes que deciden caminar y sembrar y germinar en IPECAL, como proyecto ético-político. Y por ahí andaba dando vuelta un video donde yo digo y afirmo que el pensamiento crítico no tiene identidad, no tiene necesariamente una identidad, una identidad ideológica de derecha, de izquierda, ¿no? De centro y todas estas cuestiones, sino que el pensar crítico es un modo de estar en el mundo, de mirar en el mundo, de incomodarse en el mundo. Esta mañana trabajábamos en un círculo de reflexión, como ustedes saben, o les comento, nosotros no tenemos clases tradicionales. No es que hay un profesor que baja línea, que habla de lo que sabe solamente, sino que tenemos unos espacios de conversación donde cada uno va poniendo, digamos, va aportando sus propias creencias. Entonces, porque nosotros, cada uno de los que estamos aquí, lo hablamos esta mañana con los estudiantes, somos un atadito, así como somos un montoncito de experiencias y sentimientos. Pero el orden dominante se ha encargado muy bien de desconectarnos, así como en la Matrix, de todo esto que somos como experiencia, como vivencia, como afecto, aunque nosotros vivamos desde ahí, nos enamoramos, tenemos hijos, la familia, o sea, todo lo que hacemos en la vida tiene que ver más con la racionalidad sensible que con la racionalidad científica. Las dos son racionalidades, porque también una creencia es que lo racional tiene que ver con la ciencia. Pero cuando hablamos de racionalidad, estamos hablando de una condición humana que es de organizar el pensamiento. Como bien lo dice Piaget,
hay una lógica, una manera de organizar el pensamiento. Bueno, por eso el orden dominante intenta apropiarse de nuestras maneras de organizar el pensamiento, y lo hace de muchas maneras. Voy a intentar poner acá, creo que algunas de estas imágenes, los compañeros que ya han estado en IPECAL o que han estado en otras charlas, ya las han visto, pero bueno, siempre se resignifica, como dice un compañero muy querido. A ver si puedo compartir. A ver, un minutito, ¿eh? Ok, ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, le estamos viendo. Okay. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, voy a hacer lo saqué. Voy a ponerlo más grande. Bueno, a esto me estoy refiriendo. Estos se supone que son ojitos, ¿ah? Con mucha imaginación, claro. Este ángulo de mirada, ¿ah? Entonces, nosotros venimos organizando nuestro pensamiento desde esta perspectiva de tradición analítica y moderna, ¿no? Donde el pensar teórico era la apuesta, ¿no? La apuesta. Cuando digo pensar teórico es pensar a través de autores, incluso las tesis se hacen así, con marcos teóricos, ¿no? Porque es el marco teórico, por eso se llama marco teórico, el que nos da la seguridad de que no estamos hablando tonterías, ¿no? A veces incluso algunos directores de tesis, cuando uno escribe, porque todos pasamos por eso, nos dicen, bueno, pero esto, ¿quién lo dijo, esto que usted escribió acá? Y entonces uno dice, yo. Bueno, ¿y usted quién es? Esto tiene que estar apoyado en algún autor, en alguna autora que sea subtexto, que sea importante, ¿no? Entonces, eso va configurando una manera de pensar donde la teoría está por sobre la vida del sujeto. Entonces, no quiere decir que la teoría no sea importante, no estoy diciendo eso de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que la teoría tiene que ser necesariamente convocada por la realidad. Porque si la teoría no es convocada por la realidad, terminamos hablando desde la teoría de espalda a la realidad. Y esto, aunque parezca, yo cada vez que lo digo, lo redimensiono, porque en este momento, incluso yo no sé si ustedes vieron una chica que se suicidó en Bogotá, de la Universidad de Javeriana. Sí. Las cosas que cuenta, hay un médico, Jaramillo, que estudió también ahí, las cosas que cuentan del nivel de sobreexigencia que se pone a los estudiantes desde un pensar muy normativo, muy parametral. No estoy descalificando a ninguna universidad, lo que estoy diciendo es que la tendencia es, incluso hubo una época donde salieron artículos de diarios y demás, donde se hablaba de que un posgrado significaba o un divorcio o un empobrecimiento, porque había que pedir el dinero, porque hay como un lugar, sobre todo a partir de los 70, de los posgrados que se vuelven obligatorios, como un lugar de sufrimiento, pero todo el sistema educativo es así, las letras con sangre entra,
¿no? Entonces, cuanto más autoritario es el que está por sobre de uno, es más serio, ¿no? Entonces, hay toda una estructura mental, ¿eh?, que se organiza alrededor de unas tradiciones filosóficas que, digamos, no tienen muy en cuenta al sujeto. Lo que se tiene en cuenta es el objeto de estudio, incluso se llama así cuando uno hace una tesis, objeto de estudio, ¿ah? Y el objeto de estudio, por lo general, es un tema, ¿ok? ¿Por qué estoy contando todo esto, aunque suene como repetitivo, de cosas que ustedes conocen? Yo no estoy diciendo que ustedes desconozcan esto, lo que estoy tratando es de contarles a ustedes dónde se posiciona IPECAL. Entonces, IPECAL se posiciona en esta tradición de pensamiento, ¿eh?, donde una tesis se construye desde aprender a construir problemas de la realidad, antes que un tema. Se confunde un tema con un campo de investigación. Y no es lo mismo. Un tema es una reducción de la realidad, ¿eh? Construir un problema es otra cosa. Es ponerse en relación de conocimiento con la realidad. Y es en esa construcción, en esa relación, por eso decía, epistemología para nosotros es un espacio vacío, ¿ah?, que adquiere sentido y significado articulando los sentidos y los significados de todos los sujetos que están en ese espacio relacional. Entonces, nosotros no tenemos profesores, tenemos coordinadores o articuladores de sentidos y significados de las diferentes maneras de pensarnos en el mundo de la vida. Entonces, ¿por qué? Además, porque todos los que venimos a un posgrado no es que no tengamos experiencia, no es que no sabemos y mucho. Tenemos experiencia laboral, tenemos experiencia familiar, tenemos experiencias de la propia vida, de la historia del sujeto. Entonces, para nosotros el proceso de formación en IPECAL tiene que ver con activar lo que el sujeto trae desde su experiencia en el presente histórico. Y cuando hablamos de histórico, no hablamos de historia en términos analíticos y modernos, donde todo se organiza por disciplina, sino que estamos hablando de la historia como el devenir de la propia comunidad, llámese comunidad micrológica, comunidad país, comunidad Latinoamérica, ¿no? Entonces, esas comunidades son las que construyen el presente histórico, que hay que develar. Ahora, ¿cuál es la primera cuestión que develamos? El sujeto en el presente. Ese depende de dónde nosotros vivimos, cómo vamos configurando nuestros esquemas conceptuales, referenciales y operativos. Entonces, solemos hacer chanzas, ¿no?, de los que vienen de Colombia, de los que vienen de Argentina, de los que vienen de México, porque la cultura va dejando registros afectivos, corporales. Entonces, leer al sujeto es leer el contexto, porque el sujeto, que somos nosotros, vivimos en el presente, no vivimos en el pasado.
Y tampoco vivimos, si vivimos en el pasado estamos depresivos. Si vivimos en el futuro estamos psicóticos, como pasa ahora en Argentina. Si vivimos en el presente es un desafío. ¿Mm? Entonces, esta línea son los objetos, o sea, la teoría, ¿no? O sea, la teoría, la tecnología, ¿no? Pueden estar tranquilamente de manera paralela a la realidad. Pero esta recta de acumulación de información, ¿sí?, puede nunca tocar la realidad, ¿sí? Me explica cosas de la realidad. Eso es distinto construir desde lo que nos pasa, en el lugar donde vivimos, cómo vivimos, ¿sí? Y desde ahí construir conocimiento que no es lo mismo conocimiento que información. En esta línea hay tráfico de información y acumulado de información. ¿Mm? En cambio aquí hay complejidades de la realidad concreta en la que vamos, donde está la teoría, donde hay conceptos, categorías, donde hay que aprender a pensar categorialmente, que es distinto a la memorización de autores a lo largo de nuestra vida. Eso ya lo hicimos y no está mal. Lo que hay es otras opciones de trabajo, ¿no? Entonces, de esta manera se va configurando diferentes pensamientos, ¿sí? El pensamiento mágico religioso, que fue el pensamiento de la colonia, digamos, donde los pueblos originarios se las arreglaban muy bien, y se las siguen arreglando muy bien para vivir desde ellos y poder sostener la sobrevivencia con quienes venían a apropiarse, ¿eh?, de la tierra, del territorio, que es el espacio de articulaciones, de relación de conocimiento, el espacio, el territorio de relación de conocimiento entre el humano pueblo y lo no humano. Entonces, pensar mágico religioso, luego viene el pensar teórico, con la instalación de la educación en los estados-nación. A partir de los 70 el pensar se vuelve pensar indexado. Todos pensamos en criterios de calidad, en indexación de artículos, o sea, no se puede pensar fuera de la relación econométrica de la vida cotidiana. No es que el dinero no nos haga falta, pero cuando el dinero pasa a ser el sentido de todo lo que hago en mi vida, ahí estamos con problemas, porque se vuelve una ideología y hasta un estilo de pensamiento, ¿no? Todo se vuelve lógica de interés. Los amigos no son amigos, son ¿qué me puede dar este compa? ¿Ah? Como decimos acá, este compa. Entonces todo se traduce en lógica de interés. ¿Sí? A partir de los 2000 más o menos, el pensar se vuelve algorítmico y hoy está totalmente, todos estos pensamientos se entrecruzan y el pensar algorítmico hoy efectivamente es otro esquema de pensamiento, lo que hace que estemos perdidos en el algoritmo. Ya no se sabe bien que el otro día con unas compañeras que pasaban a Shakira bailando en este partido que jugó Colombia con Argentina, y había partes que uno no sabía si era de verdad o si estaba como una simulación, parece todo simulación. Nosotros en IPECAL hablamos hoy, tenemos un pensamiento diluido, los criterios de verdad están totalmente rotos, las certezas están totalmente rotas, el poder del control está totalmente roto, pero entonces, ¿dónde nos ubicamos? Este es un problema del pensar analítico civilizatorio, que es la lógica de este pensar. Nosotros apostamos en IPECAL por un pensar histórico, es decir, un pensar desde la tierra,
desde el territorio, desde el mundo simbólico que nos organiza. Por eso ese pensar necesita de poner en valor los conceptos y las categorías históricas, no los conceptos y categorías teóricas solamente, sino los que, como decía Semmelman, tenemos que construir conceptos y categorías para nombrar una realidad que está en constante movimiento. Y eso implica un pensar articulado entre las diferentes integrantes de una comunidad y sus esquemas conceptuales, operativos, de referencias mentales, y composicional, como diría Bifo, y potencial. Dos cosas son importantes en IPECAL en términos de pensamiento crítico. Algo que nos han robado también, nos han despojado, que es la apuesta por lo posible y por la imaginación. Y con eso hay que trabajar, no es solamente una abstracción, una idea, un concepto. Bueno, hoy estoy realmente como loro, no sé qué, es que realmente me encantó ver mucha gente y como reconociendo esta apuesta crítico-hermenéutica, reconociendo los años que tenemos de sostener este proyecto, que por supuesto también es apedreado, digamos, estos proyectos nunca son tan livianitos, ¿no? Para sostenerse en el tiempo necesita, a veces compañeros que no quieren escribir la tesis y que se quieren titular rápido y dicen, no, lo que pasa es que en IPECAL las tesis son muy largas. Y mi respuesta siempre es, el gran problema que tienen las instituciones hoy es que la gente no se titula. En México es terrible, los mexicanos lo saben, que se dan becas y después las instituciones hacen malabares, incluso dan seminarios de diplomados de unos meses para que la gente se titule, porque hay un problema con la escritura, no solo con el pensamiento, sino con la escritura fuera de los parámetros de indexación, ¿no? O sea, fuera de la econometría. Entonces, este es un espacio de recuperación del sujeto, es un espacio de romper nuestras propias creencias de todo orden para poder atrevernos a construir conocimiento. Y así se hace una tesis acá. Primero se encuentra el sujeto consigo mismo, y desde ese encuentro consigo mismo, con la didactobiografía y con todas estas cuestiones que seguramente ustedes han escuchado, y Carolina dice sí. Entonces, a través del sujeto habla la historia, y a través de la historia hablan los sujetos. Entonces, en estas múltiples articulaciones es que construimos las tesis. Lo digo porque es importante que ustedes sepan que aquí sí se hace tesis. Nosotros pensamos que hoy por hoy escribir desde el sujeto es un desafío. Hay muchas instituciones que ofrecen títulos fast track, digamos, porque el comercio hace que todo sea muy, ¿no? Muy... y bueno, cada uno hace su opción, pero acá hay unas condiciones de construcción comunitaria, de reencuentro con el otro, de esas cosas que aparentemente no están de moda, pero que son las que nos permiten vivir, no solo sobrevivir económicamente, no solo desde la perspectiva económica. Entonces, los estudiantes colombianos, tenemos más de 14 estudiantes que ya han sido convalidados sus títulos. Nuestra institución está reconocida y digamos que en Costa Rica también tenemos estudiantes, en Argentina, en Chile, todos con los criterios de la Haya, con los criterios exigidos a nivel internacional. Por eso nuestros doctorados incluso son de 3 años, porque
hay una exigencia a nivel internacional de valoración de los procesos y de los créditos, eso ya de las maneras más formales, ¿no? Y tenemos egresados de IPECAL titulados más de 60, acá hay algunos, ¿no? Entonces, bueno, más de 60 porque tenemos bastante tiempo de existencia. Bueno, muy sintéticamente estoy hablando de esto, pero me gustaría escucharlos a ustedes, porque si no, es como que siento que les tiro un montón de palabras y me contradigo con lo que estoy intentando transmitir, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos, qué están pensando, qué preguntas tienen. Porque una última cosa, el IPECAL tiene dos propuestas que sostienen, causa y río, ¿no? La apuesta epistémica, digo causa y río porque es un artículo que a los compañeros les gusta mucho, y la apuesta didáctica, de didáctica no parametral. Pero el no parámetro no quiere decir acá voy a hacer lo que se me da la gana, sino que el no parámetro implica es epistémico, el parámetro es epistémico, no es solamente la norma, no es la didáctica instrumental, no es porque sí, sino que es la didáctica de la relación intersubjetiva, que implica otros movimientos de sujeto, y en ese sentido rompe un parámetro que es del orden epistémico. Cuando hablamos de un parámetro es una construcción mental que es rígida, que tiene un solo sentido. Bueno, los escucho. ¿Qué se están preguntando? ¿Qué están diciendo? Miren, ustedes saben, yo soy argenmex, mitad argentina y mitad mexicana. Pero cuando vine recién a vivir a este país, con el cual estoy tan agradecida, aprendí muchísimas cosas, y entre ellas es el silencio, el lugar del silencio. Esto tiene mucho que ver también con los pueblos originarios y demás, así que yo puedo esperar un largo rato, porque sí me interesa saber qué están pensando de esto que compartí con ustedes, ¿no? Qué curioso. Cuéntanos, Germán. Pues, profesora Estela, muchas gracias por la introducción que nos hace en este espacio. Me parece que pone unas cuestiones muy interesantes que hacen reflexionar frente a el tránsito que ha tenido en general la academia aquí pues por lo menos en Colombia, ¿no? Y en Latinoamérica, supongo, por lo que comenta usted, profesora. Y creo que son unos retos muy interesantes. Yo había escuchado hace quizás hace un tiempito ya de IPECAL por una compañera. Nosotros trabajábamos aquí en una entidad pública de integración social, y estuvimos hablando mucho sobre el proceso de IPECAL del profesor Hugo Semmelman, y nos parecía muy interesante. Sin embargo, pues en aquella época éramos bastante jóvenes y estábamos, digamos, como en unos procesos distintos, ¿no? Pero hoy en día, digamos que a mí me ha generado pues como una reflexión muy interesante, porque pues lo que usted hablaba ahorita, profesora, de esa didáctica de la experiencia, digamos, como de vida propia, de cómo se puede construir conocimiento de esas cosas cotidianas que uno vive tan a diario, de esa historia de vida que a veces se relega porque no tiene un discurso poderoso detrás, ¿sí? Me parece que además de ser un reto académico muy significativo, muy fuerte, me parece que también es como digamos, una propuesta política que hay personas que en esta cotidianidad tenemos una historia de vida que cuenta y transgrede incluso esos relatos tan fuertes, digamos, tan constituidos desde la academia, ¿no? Yo, digamos, ahorita estoy precisamente en una entidad pública
que trabaja el tema cultural, ¿no? Y hay algo aterrador ahí adentro, porque yo he estado teniendo, digamos, yo tengo que manejar mucho esos temas, y es que el discurso racional de calidad, de sistemas de gestión, logra castrar, sí, logra castrar la riqueza de la cultura, y se trata de homogeneizar la cultura desde unos procesos, desde unos procedimientos, desde unos indicadores, cuando la cultura está por otro lado, está en el chisme que uno echa ahí cuando está tomando tinto, está en ese recorrido que uno hace en sistemas de transporte masivo tan agresivos que hay aquí en Latinoamérica como el Transmilenio. Ahí se construye cultura y se ve en algunas, como digamos, se vislumbra la cultura, pero creo que eso se ha perdido precisamente por ese discurso tan racional, tan fuertemente esquemático, que hace que todo esto se deje de lado, ¿no? Entonces, pues digamos, la reflexión que hace usted ahorita, profesora, me parece maravillosa, me encantó, me generó una muy buena motivación, y pues espero de pronto sí sumarme con mucha fuerza a este proceso, profesora. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Y trajiste una clave en tu donación que me gustaría tomar. Esta es una propuesta política. No solo se entra, vuelvo a decir, a un espacio de credencialización que es importante, sino que este es un proyecto ético-político, es una opción. ¿Eh? Y en esta perspectiva, tal cual lo que decís, la subjetividad, esa construcción de sentidos y de significados que somos cada uno de nosotros, es político. Es político. Y esto es lo más valioso que el orden dominante capturó. ¿Eh? Por eso es tan importante lo que decís. No es solamente lo académico en términos teóricos lo que nos hace eruditos, sino que salirnos de esto que, bueno, lo llamaste de una manera magnífica, o sea, muy pertinente, castración del pensamiento. Y esta castración, digamos, por eso me parece tan pertinente el concepto, porque la castración, en nuestro caso, castra la capacidad creativa. Por eso no podemos, por eso repetimos lo que dijo Margaret Thatcher en su momento: no es posible hacer otra cosa. Cuando uno entra a una universidad, en general escucha eso, cuando dice, pero vos, ¿por qué haces eso si no estás de acuerdo? Porque no se puede hacer otra cosa. Y esa es una frase que geopolíticamente organizó el mundo a partir de los 70, pero antes también, digamos, de los 40, la posguerra, bueno, como estamos trabajando ahora con algunos grupos, pero trajiste esos dos conceptos que yo los quería, una categoría como ético-político, y dos conceptos, castración, que me parece muy pertinente, pero castración de la creación, del acto creativo, por eso nos cuesta tanto imaginar. Con el agravante ahora miren, no terminamos de salir de los criterios de calidad y de todo lo que trajo ese mundo, que ahora ya estamos en la exigencia del uso de la IAP. Hay universidades que ya exigen que el objeto piense por el sujeto. ¿Eh? Un niño de 8 años, no está acá Andrea, que la compañera, tenía que preparar un trabajo en una escuela, y entonces sobre la IAP, 8 años. Entonces el niño le pregunta a su mamá qué pasaba con el que manejaba la inteligencia artificial, cómo se hacía presente, con quién hablaba esa persona. Y entonces hace un trabajo para presentar con esa pregunta: ¿qué le pasa al sujeto que usa la IAP? O sea, ¿cómo ese latido, digamos, ¿no? Y la maestra le dijo que estaba muy interesante, pero que él no tenía que hablar de eso, que él tenía que hablar de la inteligencia artificial, no del sujeto que organiza. Imagínense. O sea, ya no teníamos sujeto con los niveles de parametralización, como dice Germán, pues ahora con
ahora los maestros que van a enseñar a usar, porque nosotros sí usamos la tecnología, pero usamos nosotros a la tecnología. Incluso podemos ver cómo la IAP se está equivocando en muchas cosas. Y es como el Google, o sea, no es un criterio de verdad. Antes el criterio de verdad estaba en la racionalidad, en la teoría, en la racionalidad científica. Ahora el criterio de verdad está en el Google, porque lo dijo el Google, porque lo dijo la tecnología, y ahora porque lo dice la IAP. Pero ¿y dónde quedamos nosotros para discernir lo que es históricamente pertinente o no? Los medios masivos de comunicación prácticamente son los que organizan el pensamiento más que la escuela. La escuela hay que pasarla, ¿no? Entonces, muy interesante este concepto de castración del pensamiento como acto creativo. Y escribir y pensar son actos creativos. O sea, la producción de conocimiento es un acto creativo, ¿no? Entonces, sí tiene un camino muy interesante este proceso, pero quería marcar estos aspectos porque también tiene sus exigencias, ¿no? Pero lo pescaste es magnífico. Muchas gracias, Germán. Y perdón que no abrí el juego para más, pero me pareció que había que tomar la palabra enseguida en estos conceptos, ¿no? Gracias. ¿Quién más quisiera comentar algo? Y prometo no interrumpir. O preguntas formales o de proceso. ¿Mm? O los compañeros que quisieran contar su experiencia en IPECAL también. Creo que hay acá unos cuantos compañeros de IPECAL que pueden contar su experiencia. Maestra. Sí. ¿Quién es? Que no, Fernando. Ah, Fernando, ¿cómo estás, querido? Cuenta. Sí. Es que estoy tratando un espacio aquí para ponerme a brillar y de pronto activar la cámara, pero quiero aprovechar dentro de las tantas cosas interesantes que se han dicho y que hacen parte de la propuesta IPECAL, pues bueno, el asunto del pensamiento algorítmico que se enlaza con esta nueva realidad de la inteligencia artificial y cómo nos ha venido despojando del pensamiento y también nos ha venido despojando de la idea de la existencia misma o de la condición de sujeto, ¿no? Tanto que cuando uno, digamos que se ve expuesto al uso de alguna aplicación, lo primero que le pregunta a la aplicación es que si uno no es un robot. Es cierto, es cierto. Sí, y yo creo que el que tiene la claridad, pues sabe que no lo es. Pero más de uno se puede estar preguntando, y si ya lo puedo ser, donde un robot me está preguntando que si yo no soy un robot. O incluso hace poco, la semana pasada, que estuve en un taller de inteligencia artificial, porque ya en los espacios de la educación se está abordando el tema. La pregunta no es que si no es un robot, sino ¿es usted un sujeto? Queremos comprobar. Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿Hacia dónde nos están llevando? Y hasta dónde nos estamos dejando llevar también. Y bueno, pues con toda esta situación, pues yo le agregaría la intervención de Germán, creo que no solamente lo que trabajamos en IPECAL es una apuesta política, sino que es una apuesta ética. Ética también con la existencia misma. Y bueno, yo puedo prender la cámara. Gracias. Con la existencia nuestra como seres humanos, pero también con la existencia de las otras especies existentes. Y yo creo que
pues, de eso nos nutre mucho este proyecto de IPECAL. Y yo creo que estar dentro de IPECAL es en este momento una voz de aliento y de resistencia para seguir encarando estos panoramas de desolación que nos presenta la realidad. Bueno, quería como comentar y aportar de esta manera. Fantástico. Muchas gracias, Fernando. Acá anoté, porque trajiste ahí unas claves para resignificar, que son muy importantes, pero voy a anotarlas para escuchar al resto de los compañeros, porque si no, trae Fernando acá aspectos fundamentales para seguir reflexionando. 2 o 3 intervenciones, porque o estaba todo muy claro o estuvo todo muy aburrido. Cuenta, Andrea, cuéntanos. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, en el saludo no les comenté, yo soy de la ciudad de Pasto, de Colombia. Tuve el honor de conocer a la doctora Estela y al doctor Hugo Semmelman en el 2014, cuando estaba cursando mi maestría, y desde allí, pues, la doctora Estela en una foto que me regaló me comentó sobre IPECAL y se prendió la chispa. Lamentablemente, pues, por pandemia y por muchas cosas no había podido, pero el momento ya llegó, dando gracias a Dios. Y bueno, durante este tiempo se han movilizado muchas cosas internamente con respecto un poco a lo que dijo Fernando, sobre cómo nos hemos robotizado como seres humanos. A mí me ofusca mucho cómo los padres de familia se han alienado al respecto de la educación de los sujetos, hijos que ellos tienen, y cómo han relegado, digamos que entre comillas, todo lo que tiene que ver con educación, con distracción, con diversión, incluso con frustración, a un teléfono celular o a un aparato electrónico, y cómo esto ha redundado en que nuestros estudiantes, o nuestros chicos en nuestra sociedad, lamentablemente se encuentren, si bien nosotros como adultos, pues muy escasos a veces de este pensamiento crítico, mucho más ellos. Y más aún cuando nosotros como docentes en esta sociedad llena de aparatos electrónicos, digámoslo así, que se han vuelto como los reemplazos de los seres humanos, en cosas tan importantes pues como la educación de nuestros hijos, como nosotros como comunidad hemos aceptado eso, hemos de hecho llegado a discutir sobre esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, en los diálogos de comunidades educativas está el ahorita permitir o no permitir que los chicos estén o no con celular en los colegios, y pienso que es un diálogo no sé, tan minimalista, porque estamos dejando a un lado a lo que en realidad nos interesa, que es la proyección de ese pensamiento crítico, y nos estamos pues yendo al juego de, en realidad, todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, que si bien están muy bien, lamentablemente están yendo, desde mi punto de vista, en detrimento de la construcción de una comunidad, o de unos sujetos para una nueva historia. Me gusta mucho que desde IPECAL estén haciendo esta movilización, como sujetos o como una apuesta política, ético-político, porque esta sería la manera de empezar a movilizar, otras maneras de ver este futuro que les depara a los chicos. Si bien nosotros estamos viviendo en este presente, que es aterrador a ratos, de todas maneras, no entiendo yo cómo, ahorita, con todo esto que está pasando a nivel educativo, en Colombia, sobre todo con el nuevo cambio, bueno, ya un tiempo de presidencia y todo lo demás, esto va a aportar para que los chicos en realidad en un futuro tengan la capacidad de pensar y de autocrearse y de autorrecrear también la nueva historia de sus vidas. Entonces, para mí ha sido muy frustrante estos últimos 2 años después de pandemia, puesto que no, o sea, todo se volvió mediático, ¿sí? Todo es ya y solo lo que entre comillas importa, y hemos dejado a un lado lo que en realidad importa.
por darle prelación, digamos, o importancia a cosas tan mínimas como yo. Ay, qué pena. Se cayó. Ay, qué bueno que regresaste. Perdón, se me cortó. En cosas tan mínimas como, perdón. Sí, en cosas tan mínimas como, por ejemplo, sacar a tu hijo al parque a divertirte con él y darle un celular para que se entretenga. Entonces, sí, espero que todas estas respuestas que tengo en mi cabeza desde hace 9 años que nos conocimos, pueda yo empezar a darles respuesta en este proceso de formación que decidí tomar ahorita. Qué bueno, bienvenida Andrea, qué rico reencuentro. Qué bonito reencuentro, va a ser magnífico que nos miremos nuevamente. ¿Eh? Bueno, no me puedo contener articulando lo que trae Fernando y lo que trae ahora Andrea. Me gustaría como poner en valor lo que tenemos como seres humanos, ¿no? En contraposición, ¿no? La primera cuestión es que los aparatos tecnológicos acumulan información, datos. Por eso se llama, lo que se mueve son algoritmos de datos que ya sabemos que nosotros mismos proveemos, ¿no? Pero son datos, ¿sí? Que usan además, no es que usan todo lo que nosotros ponemos en la internet, usan palabras claves, es decir, la misma forma en que movemos el pensamiento, nosotros movemos el pensamiento por redes conceptuales, ¿sí? A ver, voy a poner acá. Nosotros movemos el pensamiento por redes conceptuales, por redes categoriales. Ya lo dijeron muchos, bueno, Vygotsky, Luria, Shardakov, o sea, hay muchos pensadores críticos, lo dice la neurociencia actual, ¿no es cierto?, que nosotros organizamos el pensamiento por redes neuronales, ¿ok?, que se mueven constantemente justamente en nuestra relación con el mundo de la vida, ¿ok? Bueno, eso hace y este fue el gran debate que tuvo un personaje maravilloso que se llamó, muy poco trabajado a mi gusto, ¿sí?, que se llamó Jerome Brunner, ¿eh? Él fue uno de los fundadores de los estudios de inteligencia artificial. Y en su momento, hay un texto muy lindo que lo van a ver quienes estén en IPECAL, que se llama Actos de Significado, donde él cuenta por qué abandona la investigación de inteligencia artificial cuando se empieza a dar cuenta que de lo que se trataba era de trasladar el movimiento cognitivo a la máquina, ¿no? Claro, no es que empezó el movimiento, o sea, las máquinas son siempre resultados de espacios bélicos, digamos, ¿no? Entonces, hay incluso una película muy buena sobre el que construyó la primer computadora, en fin. O sea, hay un impulso de la propia humanidad que en su devenir va empujando en lo posible y en la imaginación, ¿no? Y eso hace que nuestro presente sea tan desarrollado en tantas cosas, ¿no? Que es un tiempo maravilloso, pero no nos tenemos que olvidar que no somos robots, como dice Fernando, que aparece la pregunta. Entonces, nuestras redes, entonces lo que decía Brunner es, le transfieren a un aparato, ¿no?, le transfieren la inteligencia, incluso el propio nombre, inteligencia artificial. La inteligencia
es un rasgo humano, ¿eh? Y entonces, si uno se detiene incluso en el nombre, inteligencia artificial, está afirmando que hay inteligencias que son de plástico, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que estos datos, cada uno de estos conceptos y categorías son datos, ¿sí?, que se van articulando en redes de relaciones. Esto ocurre también en estos núcleos sinápticos. Lo que ocurre en nuestra cabeza ocurre en la sociedad. El problema es quién se apropia de estos movimientos, de estos núcleos sinápticos. ¿Y con qué intención? Porque nosotros sí sabemos qué intención queremos de nuestra propia, bueno, siempre y cuando hayamos desarrollado niveles de conciencia. Eso es el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la información y el conocimiento? Que la información son datos, ¿eh? La conciencia la pone el sujeto, que es darse cuenta de cómo se está moviendo esta red neuronal y frente a qué cosa, y pueda mover operaciones del pensamiento superior como es la interpretación, la articulación, entrar en conflicto cognitivo, porque nosotros somos eléctricos, tanto como la máquina, pero lo que no puede hacer la máquina, lo que no puede hacer la inteligencia artificial es interpretar. No tiene memoria, tiene almacenamiento de datos, pero la memoria es otra cosa. Por eso cuando dicen memoria RAM, memoria, si ustedes se dan cuenta, a lo largo del tiempo se ha ido usando semántica del movimiento biopsicosocial para nombrar elementos tecnológicos. Entonces, no tiene almacenamiento de información, pero la memoria es otra cosa, implica conciencia. No tiene curiosidad, tiene modos de articulación de la información. ¿Por qué? Porque no interpreta. La interpretación es la que le da el movimiento al pensamiento en constantes biodecodificaciones de la realidad, ¿no? Entonces, esto que trajeron tanto Fernando como Adriana no es un punto menor, porque confunde mucho, como confundió en su momento el éxito de la teoría. Bueno, ahora confunde el éxito de la tecnología, bueno, del tecnofeudalismo, ¿no? Rodolfo, estamos estudiando ahora en el diplomado. ¿Y qué es el tecnofeudalismo? Es cómo nosotros, con nuestra inteligencia, nos hemos vuelto esclavos modernos de la producción, ¿sí?, de las aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero quien las usa, quien las crea, quien las organiza, no somos nosotros. Nosotros damos el insumo gratuito para que después nos lo vendan. Entonces, hoy el extractivismo ya no es solo de la tierra, sino de nosotros que habitamos la tierra. Entonces, todas estas cuestiones más complejas son las que trabajamos en IPECAL, porque son las cosas que están ocurriendo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es muy desafiante el proyecto. Claro que tenemos errores, aprendemos con nuestros propios estudiantes. Para nosotros, los errores son aprendizajes. Tenemos dificultades administrativas, académicas, como todas las instituciones. O sea, no somos prístinos porque caminamos junto con el proyecto y lo vamos construyendo y vamos aprendiendo con nuestros propios estudiantes, porque tenemos que construir, este es un espacio realmente diferente, entonces hay que construir dinámicas, formas de evaluar, formas de hacer las cosas, y eso implica que nuestros propios estudiantes nos tienen que apoyar para
para esos aprendizajes de sostener un proyecto alternativo, ¿no? Bueno, acá Paola Martina también es egresada nuestra. Sí, estaba tratando de activar el micrófono, me estoy bajando del carro. Bueno, Sí, Estelita, tranqui. yo y todos los compañeros, yo me siento muy contenta. Creo que con tu charla inicial me sentí nuevamente epistémicamente en mi casa. Me sentí muy contenta, muy emocionada y bueno, el desarrollo que se ha dado en este último momento del encuentro me pone en el presente potencial. Son reflexiones muy interesantes donde la centralidad la tiene el sujeto y su experiencia, ¿no? Que es lo que nos permite historizarnos. Ya voy por consiguiente, pues agradezco muchísimo este espacio, me está haciendo mucha falta. Reafirmo pues entonces que sí, que quiero estar en el postdoctorado. Y ya son preguntas muy concretas. Una de ellas es cuándo empezamos, otra es cuánto tiempo vamos a estar digamos, usando términos de la academia tradicional, en tiempo lectivo. Y bueno, y no más, ¿de qué otra manera se cierra se cierra el estudio del postdoctorado? Muy bien. Nuevamente, muchas gracias, Estela. Realmente para mí siempre ha sido IPECAL una fuente de mucha riqueza, empezando por lo afectivo, emocional. Qué rico. Entonces, bueno, yo tengo esas preguntas. Sí, claro, claro. Ahora mismo vamos sumando y las respondemos, por supuesto. Cuéntanos, Carolina, está, y luego Luz. Lucecita. Sí, hola. Bueno, creo que lo había dicho en el encuentro anterior, que si bien tenía como varias como disonancias en torno a cursar un doctorado, creo que este encuentro me ha hecho reafirmar, igual que la vez anterior, que es el lugar. Son espacios necesarios, urgentes, como tú lo decías, una formación ético-política que hoy en día, como educadores y educadoras, en mi caso yo soy profesora, son urgentes y necesarias en la formación docente, sobre todo. Sobre todo. Escuchar también las experiencias, creo que genera, tal como decía Paola, una red, ¿cierto?, de una comunidad en realidad, tal como decía Littman, en realidad una comunidad de indagación. Cuando tú dices, Estela, no son clases tradicionales, no son clases hegemónicas, ¿cierto? Creo que son aún más valorables porque nacen desde la voluntad, desde la expectativa, ¿cierto?, y desde la emoción, como decía Paola. Justo hoy en la mañana me reuní con tu gran colega, Marcela Gaete. ¡Ay, sí, claro! Sí, porque estamos organizando un congreso de estudiantes de pedagogía en filosofía entre las dos universidades. Y le comentaba pues, que me había apuntado al doctorado y que realmente creo que es una forma distinta de transitar los aprendizajes. Y desde las experiencias de quienes ya lo han transitado, siento que estamos en el lugar correcto. Entonces, más que nada, felicitarte y darte las gracias porque estos espacios que nos abres también para consultar dudas, la exposición que realizaste, nos confirman que estamos en el lugar indicado y que tenemos la fuerza suficiente, ¿cierto?, de generar estos movimientos contrahegemónicos. Esto. Muchas gracias, Carolina. Lo voy a retomar porque trajiste otras claves bien fuertes. Maravilloso. Qué rico, gracias, gracias, qué lindo. Cariños a Marcela, por favor, que es muy querida.
muy querida. Bueno, cuéntanos, Lucecita, y después Fabián, que había levantado la mano, después la bajó. Cuéntanos, Gracias, gracias, Estelita. Pues Lucecita transitó el postdoctorado con nosotros. sí, sí, ahí voy transitando y es un caminar colectivo. Es también siempre traigo a Semelman y a Estelita desde el 2010. Desde ahí el vínculo y la conexión se dio porque fue una apuesta de sentir de otros modos, una apuesta de construir conocimiento colectivo de otros modos, en donde la experiencia se reconoce, la experiencia propia la reconoce y la experiencia de los otros, de sus lugares de configuración de la subjetividad. Es un encuentro de la palabra, pero también es un encuentro de la escucha. Y en donde esa experiencia, como les digo, sí, se hace conocimiento. Aquí reflexionando algunas cosas, es sintiendo y pensando con el otro en el círculo de reflexión. No se siente como el que toca, no toca. Aquí es la emoción del caminar, del experienciar, de entre todos encontrarnos en parámetros comunes, ¿cierto? Que nos interpelan y nos hacen preguntar, ¿cierto? Entonces las preguntas emergen de manera inédita, se escuchan de manera inédita y se tejen, se trabaja la pregunta, se profundiza y eso es lo interesante, eso es lo que atrapa, son preguntas problematizadoras que nos colocan frente a la realidad y nos desafían, ¿cierto? A pensar desde esa lectura crítica, pero problematizar primero lo que decía Estelita en un inicio, que qué es lo crítico, ¿cierto? ¿A qué estamos llamando crítico? Y cuando es el movimiento lo que nos hace desenredar esa trama de significados, ¿cierto? Y volverla a enredar y generar otros lenguajes que nos permitan comprender otros movimientos, comprender lo nuevo, pero también lo viejo, y cómo recuperamos, pero siempre es en la recuperación del sujeto, y lo que hablaba el compañero Luis Rodolfo, claro, es recuperar lo cotidiano, la sencillez de lo cotidiano, desde lo que narra el otro. Y bueno, la recuperación del sentido, y aquí escribía, es como la compartencia de lo íntimo, ¿cierto? De lo íntimo desde el sujeto, pero que eso íntimo se hace colectivo y a la vez se hace conocimiento, se construye conocimiento. Entonces, pues, la experiencia aquí en IPECAL ha sido y es, porque, bueno, sí, hay unos títulos, claro que sí, por supuesto, convalidados, pero más es el disfrute de estar transitando. Cada encuentro de estas posibilidades cortas en los círculos, siempre estoy aprendiendo, por eso casi siempre procuro estar, pero realmente es un caminar permanente, estar ahí, porque eso también, uno como maestro, se revierte en la formación de los estudiantes y es construir esa comunidad, es una apuesta de un sentir político de resistencia, de una resistencia con un sentir, con una apuesta, con el eje articulador epistémico, ¿cierto? Que por supuesto, bueno, es ese entramado de hilaciones y que va uno haciendo, construyendo, y ahí como se tomaba para terminar,
el cauce y río, ¿cierto? Bueno, gratitud y pues siempre el disfrute de estar ahí sencillamente, de estar ahí sin pudiendo discutir y escuchar otras problemáticas, otras experiencias de otros territorios. Ya, no me Qué extiendo más. linda. No, pero muy hermoso escucharte. Claro, porque quien transmite desde la experiencia así como sentida, ¿no? Muchas gracias también, igual que Carolina. Muchas gracias. ¿Eh? Cuéntanos, Fabián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes que antes de compartirme que soy profesor de una escuela normal aquí en el Estado de México. Es una institución que forma, entre comillas, a profesores. Había que problematizar esta idea de formador de profesores, ¿no? Y creo que ahí es donde quisiera como comenzar, desde el cual quisiera como unirme a este colectivo, ¿no? No solamente de pensar, sino también de sentir, ¿no? Y de mirarnos rostro a rostro, cara a cara, y recuperar, o recuperarnos, ¿no? Quisiera como usar esta idea de nos para crearnos comunidad, porque hay una tendencia dentro de los procesos de formación docente en las escuelas normales, es que pareciera que estamos condenados a ser productores, pero a la par que somos productores, somos reproductores también de un sistema que llega a nosotros y que se instala de manera silenciosa, pero que al no retratarla, nos convertimos también pues en provocadores de una colonialidad perversa que nos ha sangrado durante mucho tiempo. Entonces, a mí me agrada mucho, doctora Estela, cuando comienza diciendo esta idea que es que ha habido o ha existido un despojo del pensamiento de ser nosotros mismos. Y no sé, desde los acercamientos teóricos, metodológicos que he tenido, que puedo anunciar que son escasas, ¿no? Quizás como para romper prácticas tan sedimentadas es necesario, pues, volver a lo que somos, ¿no? O a lo que nos han pensado o hecho ser como somos en este momento, ¿no? Y cómo a partir de mostrarnos, ¿no? De retratarnos, es posible, pues, romper o crear fisuras, pues, para no solamente leernos, sino construirnos y relacionarnos de otro modo, no solamente como eso que está dado de manera perimetral y pareciera que donde los seres humanos somos como dos líneas paralelas que transitamos, pero siempre eso, siempre separados, como dos líneas paralelas que estamos condenados a no encontrarnos, a no mirarnos, porque el sistema capitalista ha sido tan cruel, tan fuerte, tan severo, en el que hemos dejado de sentirnos, pero también de sentir y de mirar al otro, ¿no? Entonces, me parece que alguien que trabaja, es que es esa palabra de trabaja, ¿no? Que está, ¿no? Que está construyéndose en un espacio de formación y de performatividad con profesores, es necesario también preguntar, de poner en tensión y desnaturalizar lo ya normalizado, lo ya naturalizado. Hay algunas preguntas que me agradaron, que usted colocó a la par que nos fue compartiendo esta idea de que cuando dice, a través de la historia se hacen los sujetos. Y usted planteó una pregunta que se me hace muy bonita y que no sé si me pueda eso permitir el día de hoy dormir, porque me deja pensando mucho. Cuando dice, cuando usted señalaba y anuncia, ¿por qué haces eso si no estás de acuerdo? Entonces eso yo lo traslado a mí. Yo digo, Fabián, ¿cómo sigues estando en un espacio si eso que haces no te gusta? A pesar de que hay cosas que te gustan, pero también hay cosas que no te gustan. Entonces,
No lo sé, ¿no? Esto, por ejemplo, del que el sistema capitalista hay que cumplirle, ¿no? Hay que hacer, porque si no lo haces, en automático dejas de existir. En tanto, el sistema capitalista dice que eres en tanto, eres desde la perspectiva que se espera que seas. Entonces, yo digo, pues, ¿hasta qué momento yo, Fabián, estoy negando mi dignidad, estoy alejándome de la dignidad para ocupar un trabajo y ese trabajo, pues entre comillas, tenga como para subsistir? Entonces, no quiero decir con esto del que me olvide del rostro del otro, pero Claro. pareciera que a veces, pareciera que a veces es así. Entonces, me parece muy bonito esto que han compartido ya los compañeros, que al retratar lo que nos pasa, lo que me pasa, ¿no? Yo diría lo que pasa, lo que nos pasa y lo que pasa, ¿no? Entonces, es como un juego de palabras que es necesario como reconstruir, como de remover lo sedimentado y pues, no sé, mirar ese otro rostro de la luna del que usted nos decía, pero eso no es tan sencillo, es doloroso porque Fabián aprendió como a sangrar mucho. Entonces, ese sangrado y ese dolor, pues está tan impregnado, está tan naturalizado que a veces pienso que no hay otras formas de formarnos y de construirnos en humanidad, en dignidad, cuando aprendí solamente a mirar un solo rostro de la luna. Pues yo agradezco mucho la palabra, la mirada y la voz de usted, doctora Estela, y siento muy bonito, pues escucharla y mirarle. Yo no había tenido el gusto de mirarla y escucharla. Había tenido la oportunidad de leerle, pero no de escucharla ni de mirarle. Entonces, pues tengo aquí un montón de notas que tengo de lo que usted nos acaba de compartir. Yo me siento con suma gratitud. Es lo que puedo compartirle. Gracias de verdad. Qué hermoso, qué hermoso. Además, muy lindo escucharte, muy lindo escucharte. A mí me gustaría 2 o 3 cositas tomar. En relación a lo que trae Fabián y articulándolo con lo que trajo Carolina y Luz. Carolina decía, es urgente y necesario una propuesta así en la formación docente. Y me pareció tan fuerte como lo mismo que trae Fabián. Nosotros decimos, en el mismo lugar donde se construye la dominación, hay que operar, hay que entrar, ¿eh? No por entrismo, como decía el maoísmo, sino en la convicción de que si el pensamiento dominante cooptó y domina el sistema educativo y somos los maestros, los operarios de esa dominación, en gran medida, también es ahí donde podemos desarmar al orden dominante. Sí se puede. Y dice Carolina, tenemos la fuerza de movimiento, este es un movimiento y PECAL es un movimiento. ¿Y por qué es un movimiento? Porque caminamos muchos en este camino, aunque parecemos pocos. El orden dominante siempre hace parecer pocos los anónimos. Sin embargo, somos los anónimos los que somos capaces de construir historia, ¿no? Semmelman contaba siempre algo que él había leído que yo no lo había, por eso debe ser que lo registré tan fuertemente, que cuando fue la Revolución Francesa, en los diarios del rey de Francia, ese mismo día escribió que en su diario escribió otro día donde no pasa nada, ¿no? Y a la tarde se fue la revolución. Entonces, en la aparente calma de los anónimos, somos los anónimos los que podemos mover la historia. Por eso, voto por voto, por eso la búsqueda de convencernos y no... Nosotros pensamos que la búsqueda tiene que ser de conciencia histórica, y eso lo puede hacer un maestro, con los niños, con los padres de familia, con los futuros docentes, como dice Fabián, y sobre todo, caminando lo colectivo, como decía Lucecita, Luz,
e impactando en la ruptura de lo dado como verdad. Por eso es tan importante la problematización como método y la pregunta de sentido, porque es la pregunta por el sujeto y el sujeto poniéndose en relación con el otro. Si hay algo que en estos tiempos nos cuesta ver, mirar es al otro, como trae Fabián, ¿no? Entonces se hace urgente y necesario cambiar, dice Fabián, nuestras formas de relación, ¿no? De lógica de interés a lógica de complementariedad. No tenemos que competirnos, tenemos que complementarnos todo el tiempo para lograr que crezca un proyecto, no solamente... Y mi bolsillo va a crecer en la medida que crece el proyecto, pero que hacemos colectivamente, tampoco es no hay que ser pobre para ser de pensador crítico, para nada. Hay que tener otra lógica, donde la eliminación del otro, tanto simbólica como física, material, no tienen lugar. Por eso somos una fuerza de movimiento. Lipecal representa un proyecto ético-político como movimiento de transformación social desde la conciencia de sí y la conciencia histórica. Entonces, ustedes trajeron esto, lo trajeron con mucha claridad, y ese colectivo de... trajiste ahí un concepto que creo que fue Nietzsche, no me acuerdo, no fue Nietzsche, fue el otro, el alemán, ¿cómo se llama? Heidegger, hablaba de lo que hablaste vos, Fabián. Él decía, somos pensados por el orden dominante, y eso a él le llamó el sujeto interpretado. Nosotros, el orden habla por nosotros, por eso somos el sujeto interpretado. La ruptura es con el ser sujeto interpretado para pasar a ser sujeto histórico. Y eso es un desafío para nosotros mismos, porque nos tenemos que poner bajo sospecha nosotros mismos todo el tiempo para estar en permanente ruptura con la pragmática. No es que no haya que ser pragmático, no hay que ser solamente pragmático. La conciencia histórica implica darle un lugar a la pragmática. Importante, pero con reflexión, con conciencia, vuelvo a decir. Así que, bueno, creo que nos vamos encontrando las mismas vibraciones. O sea, como siempre digo, somos vibración, energía y resonancia. Y nos vamos encontrando por vibración, y así vamos haciendo nido, o comunidad de buen sentido, como le llamaba Gramsci, ¿no? Entonces, muy hermoso. Bueno, y la parte más formal que traía Paola, el postdoctorado es un proyecto de 1 año y medio. Siempre hay una prórroga por los mismos procesos, pero es 1 año y medio y un poquito más, pero 1 año y medio está establecido. Como ahora estamos teniendo varios estudiantes que son egresados de IPECAL o que ya han hecho el postdoctorado y quieren regresar, como en el caso de Lucecita, que dice, yo estoy siempre ahí, estoy pensando con la comunidad. Vamos a armar proyectos de investigación específicos para quienes ya han sido formados en el proceso de IPECAL. Para quienes hacen el postdoctorado de manera más de bienvenida, digamos, ahí sí hay un proceso como muy parecido al proceso doctoral, ¿no? De formación, ¿ok? Los doctorados son 3 años. Bueno, acá Sandrita es la mera, pero son 3 años los doctorados más la tesis. ¿Digo bien, Sandrita? Y la maestría son 2 años más la tesis.
Sí, señora Estelita, correcto. Está correcta la información. Ok. 3 años para el doctorado, para las maestrías. Sí. Y, y la especialización también es 1.5 años. Pero, bueno, trabajamos por semestres. Los semestres no son como en las instituciones. Vieron que en las instituciones en realidad son cuatrimestres los semestres, ¿no? Acá son 6 meses. Tenemos pocas vacaciones. Un encuentro semanal. 1.5 años el postdoctorado, Alberto, 1.5 años. Porque hay una introducción al pensar epistémico y al pensar didáctico en el primer semestre. Y después ya hay un proceso como de construcción de una tesis o una cosa así, pero no necesariamente llegas hasta el final, a no ser que sea tu decisión integrarte a algún proyecto de investigación de IPCAI. Bonito. Y los octubres latinoamericanos son nuestros encuentros de celebración. Son encuentros donde, como somos de distintos países, una vez al año nos encontramos y nos encontramos para festejar la vida de este proyecto. Además de pasarla muy bien, se discuten problemas de época. En cada octubre hay una problemática particular. Este año va a ser en Perú. En Perú y la temática, acá estaba mirando dónde lo tenía para no equivocarme, se va a llamar como una pregunta. ¿Imaginamos futuros? Está tan difícil, porque vivimos a veces robóticamente también, no nos alcanza el tiempo, a veces ni siquiera respiramos bien, de tan apurado que vamos de un lado para el otro. Pero entonces, ¿imaginamos futuros? Desafíos para leer el presente latinoamericano. De eso se va a tratar, en cada año hay un encuentro. Este año es el 19 de octubre latinoamericano. Tenés 3 años, si vas a hacer el doctorado, para poder participar de unos octubres. La idea es que a lo largo de todo el posgrado que elijas, puedas participar de los octubres. Son muy lindos, la pasamos muy bien. No son muchos días, pero después hay procesos de trabajo con esas reflexiones. Bueno, creo que se nos está pasando el tiempo, ¿verdad? Se va haciendo muy largo. Los compañeros que están en Chile están a 3 horas de diferencia de acá de México. 3 o 2, Carolina. Creo que cambiaron el horario, ¿no? Acá son 10 para las 9. ¿Y ustedes? Sí, son 2 horas. Sí, son 2. 2 horas. Sí. Sí, en Argentina están a 3, en Uruguay también. En Colombia estamos a 1 hora de diferencia. Siempre, ya no la sabemos, pero porque como en los círculos hay de todo, entonces hay que considerar las diferencias horarias. Bueno, no sé si he sido muy... Sí, la estamos compartiendo por WhatsApp. Gracias, Sandrita, para los que les interese la información de los octubres. Gracias a vos, Carolina. Y bueno, espero haber sido, claro, a lo mejor la expectativa era hablar más de lo formal. Por ejemplo, los diseños curriculares son por nudos, por módulos, son abiertos, o sea, son genéricos, como no son así muy cerrados, sino que son
abierto, se va construyendo en el proceso. Tenemos créditos, cumplimos con todos los requisitos formales y tomamos siempre la referencia de los dos, y con perdón de los colombianos y de Chile, tomamos siempre la referencia de los países que han tomado con más fuerza los parámetros para educación superior, que son Chile y Colombia. Entonces, todos los créditos para las convalidaciones son muy... toman de referencia esas exigencias de estos países, ¿no? Como referencia. Entonces, para que no tengan dificultades. ¿Ok? Bueno, espero haber sido clara en lo que me parece que uno se pregunta, ¿cómo se hace la tesis en IPECAL? Porque si no es hipotético deductivo, ¿cómo se hace una tesis? Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Sí se aprende a investigar de otra manera, porque son otros instrumentos teóricos metodológicos. Entonces, pero bueno, se va caminando poco a poco y con el acompañamiento anidado de los compañeros. Y vuelvo a decirles, nuestra institución tiene dificultades como todas las instituciones, por ahí, no sé, bueno, recién ahora estamos inaugurando un software para pagar a través del software, entonces vamos a tener posibilidades de que cada uno pueda seguir sus cuentas, pueda sacar las constancias que necesita más automáticamente. Estamos medio atrasados, pero no importa. Pero hemos funcionado bastante bien a pesar de eso, de nuestro atraso tecnológico, pero ahí vamos, ¿no? Bueno, queridos, ¿hay alguna otra pregunta que les preocupe? Ojalá nos miremos todo en los círculos de reflexión, que son nuestra modalidad de trabajo, como alguien lo dijo, y se llaman círculo porque el círculo es un símbolo muy importante en todos los sentidos, en la geometría sagrada, en realidad una de las inspiraciones fue el círculo de Eranos. Todos los posgrados comienzan a partir de agosto, mediados de agosto, Sandrita. Sí, pues tenemos programado a ver si logramos iniciar la segunda semana de agosto, que es el 12 más o menos de agosto. Sí. En cuanto a horarios, bueno, estamos ahorita cuadrando todos los grupos que vienen en tránsito, la coordinación y ver quiénes van a ser los coordinadores de los módulos propedéuticos para ya informarles cuáles serían los horarios disponibles, de modo que también pues se acomoden a sus horarios laborales, que no se vayan a interferir y puedan estar en todas las sesiones como se requiere. Sí, nuestra apuesta es que disfruten el proceso, nada de sufrir, porque para sufrir ya no, hay que disfrutar este proceso. Con respecto al diplomado de geopolítica, bueno, está funcionando uno de los diplomados, pero hemos tenido bastante demanda, vamos a abrir otro grupo. Y lo vamos a abrir a partir del 2 de agosto, por si a alguien le interesa integrarse. Son muy económicos, no sé, yo no recuerdo los precios, pero no llega a 300 pesos mexicanos, ¿no es cierto, Sandrita? Es así muy económico. Es como, en general los valores que manejamos son accesibles, digamos, ¿no? Porque esa es parte de nuestra misión también, ¿no? Pero ahí en la página web están los datos, tanto del diplomado como, bueno, está la ficha de inscripción, también estamos pasando
pero bueno, si quieren, pueden tomar el email de... ¿Cómo es el email? Ah, gracias. Gracias. IPECAL Comunicaciones, ahí nos pasó el formulario. Vanessa, hola Vanessa, ¿cómo estás? Oh, no, perdón, Camilo, porque es que hoy estuvimos hablando con Vanessa de ese tema. Camilo, muchas gracias. Ahí nos pasó Camilo el formato para inscripción del posgrado o del diplomado, Cami. Del diplomado. Del diplomado. Ah, perfecto. ¿Ah? Y para inscribirse, cuéntanos, Alberto. Gracias, doctora. Lo que pasa es que con el doctor Octavio ya nos inscribimos al diplomado. Pero entramos a la sesión del día de hoy porque tenemos curiosidad de conocer un poco más, precisamente sobre el postdoctorado. Ah, perfecto. Yo tuve la oportunidad de llevar un postdoctorado con el doctor de Venezuela, del CEA-CIPAL, Morales Barrera. Obviamente es otra línea, ¿verdad? Pero ando invitando al doctor Octavio a que también tome un postdoctorado, y entonces por eso estamos queriéndonos entrar en esta línea que también ya conocemos un poquito sobre los círculos de reflexión, y por eso preguntaba sobre los costos. Y me llama la atención que, por ejemplo, el diplomado comienza el 2 de agosto y que el postdoctorado iniciaría el 12 de agosto. Entonces, si quisiéramos cambiar si quisiéramos cambiar, en lugar de llevar solamente el diplomado y cambiar por el postdoctorado, creo que por eso también preguntaba los costos y los horarios y el inicio. Claro. Sí, el diplomado es un espacio muy agradable, el diplomado, y muy, muy, bueno, acá está Luis Rodolfo, que también lo está haciendo, no sé quién más está acá que lo está haciendo. Es más seminario, digamos, ¿no? Son lecturas, son espacios también de círculo de reflexión, pero más orientados, ¿no? Con una bibliografía más, más organizado, digamos, ¿no? El postdoctorado es más orgánico, es decir, entre todos es otro tipo de trabajo, digamos, ¿no? El diplomado es una vez cada 15 días, o sea que no es que te tenés que reunir todas las semanas. El postdoctorado sí es una vez por semana, igual que el doctorado. Pero también ¿por qué no le pones, Cami, por favor, el email de Berito? Porque podés creer que yo no me lo acuerdo. Ya mismo, sí. Gracias, Cami. Entonces te vamos a mandar la información para que te quede más claro y puedas tomar la opción con tranquilidad. Gracias, Cami. Ahí en matrículas@ipecal.edu.mx. Estelita, yo creo... Hola, Sandra. Sandrita, ¿cómo estás? Ajá. Creo que me voy a comunicar con ella aquí directamente y hacemos las gestiones. ¿Sí? ¿Estaría correcto? Sí, claro. Con Sandrita, por supuesto. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, queridos y queridas, no sé si hay alguna otra pregunta, y si no, nos vamos despidiendo, ¿les parece? Bueno, quisiera, perdón, señora Estelita, responderle a Giovanni, que está preguntando que él ya llenó el formulario. Quería responderle que si ya lo llenó, no necesita volverlo a hacer. Más bien lo que está compartiendo Camilo es para los que requieren como el enlace para ir al formulario. Pero si ya realizó la inscripción, ya están los datos en el sistema, entonces no hay que volver a hacerlo. Gracias, Giovanni, por la pregunta, y perdón que no la había visto. Por suerte la vio Sandrita.
Y me encantó, ya estamos así muy tecnológicos. Ya la registró el sistema. O sea, ya está. Estamos, en serio, porque todas estas cuestiones tecnológicas tienen sus asegúnes. Camilo siempre ahí nos va apoyando con los formularios, con todas estas cuestiones, pero tienen sus asegúnes, ¿no? Yo como pertenezco a otra generación siempre voy corriendo atrás, así agotada detrás de cómo se hacen las cosas tecnológicas. Y Blanca Margarita Montoya está por acá, pero qué gusto. ¿A dónde estás, Blanca Margarita? Que no te veo. ¡Ahí está! ¿Cómo estás, Blanca Margarita? También egresada de IPECAL, doctora nuestra, muy querida. Y ella también es de Chiapas, pero de Comitán. ¿De Comitán? Sí, ¿no? De Comitán. No, no, doctora. Hola. Hola. Buenas noches. No abro la cámara porque puede que ya no me quede desconectada. Ok, saludos a todas y todos. Sí. Sé que están tomando la mejor decisión. Lo dice alguien que volvería a tomar el mismo camino más de una vez. Ajá, lo hace a uno más humano, con mucha amorosidad hacia lo que uno va realizando y sobre todo repartiendo y recibiendo dones, ¿no? Para estar bien. Y eso incluye la construcción del conocimiento desde uno mismo y también para poder, los que somos docentes, bueno, en mi caso ya no tengo el contacto directo últimamente, pero permite muchas cosas y eso se potencia en IPECAL sobre todo. Sí, vale la pena muchísimo, no es nada más la obtención del grado. Y bueno, y no soy de Comitán, soy de el hermoso Cozocuautla de Espinosa, Chiapas. Eso. Carnaval Zoquecoiteco más bello del mundo. Ay, qué divina. Es un placer. Abrazos a todas y todas. Mi maestra de maestras, espero podernos abrazar también físicamente y con quienes estemos. Estoy organizándome para que sí pudiéramos vernos físicamente en los octubres. Muy bien, qué buena onda. Abrazos. Abrazos muchos también para vos de retorno. Siempre me equivoco el nombre. Y ella que ama tanto a su tierra. Bueno, muchas gracias, Blanca Margarita. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Y nos estamos mirando. Cualquier cosita, por favor, escríbanos a Sandrita, si podés poner tu email y tu celular, Sandrita, o si no, a matrículas, y todo enseguida se va a ir resolviendo. Las compañeras son muy, muy eficientes y eficaces. Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos y a todas, que tengan una noche exquisita, llena de las mejores vibraciones y los mejores sueñitos. Que pasen bonito. Adiós. Gracias, chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias, maestra. Adiós. Hasta mañana, gracias, feliz noche. Adiós, Germán. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Chao, Fabián. Adiós, gracias. Un abrazo, Estelita, y a todos.